Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida. Yo soy Santiago Liach, organizador del Mundial, y hoy vamos a tener una charla. Van a, en realidad, dar una charla a ellas, Julieta Mortati y Sole Chegoyen de PAN Publicaciones, a quien ahora les voy a contar quiénes son. Bueno, ellas explicarán mejor de qué se trata la charla, pero básicamente es una especie de panorama eh, sobre la publicación de libros y las posibilidades de publicación. Es casi la última charla de esta serie que hemos tenido en el Mundial, que empezaron por alguna charla sobre hábitos y sobre la página en blanco, hasta la corrección de textos que trabajamos con algunas autoras o con que las entrevistamos para ver cómo era el proceso de escritura y edición. Y luego ahora estamos en esta etapa en la cual estamos viendo más la parte de la edición, ¿no? Les digo, por si acaso, ya que mañana anunciamos los 10 finalistas individuales del Mundial, que suman puntos para sus equipos, y el 12 de julio se podrán votar desde mañana hasta el 12 de julio en las redes sociales, y también votará el jurado, y de ahí saldrá el equipo y los individuos ganadores de este Mundial. Así que bueno, yo solo presento, después me tengo que ir a dar un curso, lamentablemente. Julieta es editora, Julieta Mortati es editora, periodista, licenciada en letras y autora de una bellísima novela que les recomiendo fervientemente. Siempre la doy de ejemplo, de hecho en el curso que voy a dar a continuación la doy de ejemplo. La lengua alemana es una muy linda novela. En la actualidad, además de PAM Publicaciones, que ahora les contarán qué es, dirige el sello editorial Tenemos las Máquinas y es productora editorial de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, LASA. Y Sole Chegoyen, su socia, socias en PAN Publicaciones, estudió filosofía y edición, desarrolló durante 10 años productos editoriales para medios de comunicación, fue consultora en producción editorial para BW Comunicación Interna y en nuevos negocios editoriales para la consultora internacional de medios La Máquina de Ideas, y además también está escribiendo un libro, va a ser un bestseller. Perdón, Sol, perdón, pero lo tenía que decir. Lo esperamos ansiosamente. Ya irán a hablar del libro de Sol. Bueno, las dejo con ellas. Bienvenidas y muchas gracias, Julieta y Sol, por estar acá. Gracias, Santi. Gracias, Santi. Bueno, gracias a todos por conectarse. Buenas tardes. Hago una breve introducción a lo que hacemos en PAM. PAM es una agencia de servicios editoriales en la cual tenemos un sello editorial que es Metrópolis Libros, en el cual publicamos libros de autores que financian sus propias publicaciones. No publicamos todo lo que nos llega, hacemos una curaduría de los originales y llevamos a cabo un proceso muy profesional de edición que es sobre el cual vamos a hablar en esta charla. Es el mismo más o menos en todas las editoriales. La idea es contarles en qué consiste la producción de un libro y para que no se lleven sorpresas si algún día deciden embarcarse en la aventura de publicar. La primera etapa de ese proceso de publicación es la edición del original del autor, esto es lo más habitual, y sobre esa etapa va a hablar Juli, a quien le cedo la palabra. Buenas tardes, muy lindo verlos a todas y a todos. Gracias Sol por la presentación. Como decía Sol, la edición es la primera etapa del proceso antes de publicar un libro. Los editores son aquellas personas que median entre los autores y los lectores. Uno como autor a veces escribe algo, cree que se entiende perfecto y quizás eso no es tan así. Después el corrector hará otro trabajo sobre eso, pero en principio el editor es la primera persona que trabaja el texto con imparcialidad, es una persona profesional, donde establece ciertas sugerencias sobre ese texto para llegar al lector de la manera que el autor se la propuso, que quizás la manera propuesta por el autor, quizás ese camino no es tan así como se pensaba, ¿no? Nosotras entendemos la edición como una conversación y creemos que tiene que ser así, en el sentido de que es un ida y vuelta entre el autor y ese editor, donde probablemente
surja una tercera idea en la que surja una tercera idea en la que termine de surgir esa duda, es la resolución de esa duda que se tenía. No, digamos, en los textos en general no existe algo que está bien y que está mal, sino, digamos, es algo que tiene que hacer sistema dentro del propio texto, ¿sí? Hay ciertas tensiones en los textos, y lo que se tiene que ver es una coherencia interna en eso que se quiere publicar. Entonces no hay decisiones erróneas, siempre y cuando estén tomadas de acuerdo a un sistema preciso que plantea el texto y que sea claro. El editor es alguien que ve la estructura macro del texto, es alguien que va a ir, digamos, por afuera, por la estructura mayor. No se va a detener en ortografía, bueno, puede hacerlo, pero no necesariamente, sino si el texto está funcionando o no, y en qué lugares hay que poner el foco para que esa historia que se está contando, si hablamos de una obra literaria, pueda, bueno, lucirse de la mejor manera. Hay autoras y autores, hay autores que ya vienen, se acercan a nosotras, bueno, dicen, bueno, ya la novela ya está terminada, pero bueno, quiero una segunda mirada, pero bueno, son bastante reticentes a recibir comentarios, están qué sé yo, trabajan el texto hace 5 años y ya no quieren saber más nada, con que alguien los toque, entonces, bueno, a veces es un poco complicado trabajar con esos autores porque ya están cansados, llegan al editor con mucho trabajo detrás, y hay otros que no, que quizás no la trabajaron hace mucho tiempo, a la novela, por ejemplo, y bueno, y están como un poco más abiertos a esta instancia. Es un momento cuando uno empieza a mostrar el texto, es un momento de mucha vulnerabilidad del autor, en el que, bueno, a veces es difícil, ¿no? Como que empezar a abrirse. Quizás la gente que va a talleres literarios está mucho más acostumbrada a que le hagan críticas, comentarios sobre el texto, pero quizás los que no, bueno, y también los que van al taller y ya se están por presentar en la instancia última para publicar, es un momento en el que, bueno, están muy vulnerables y bueno, entonces ahí el editor también tiene una función un poco de acompañante terapéutico en esta etapa. Así que surgen muchas inseguridades en esta etapa, muchas veces ya se llega a la versión final del texto a punto de imprimir y no quieren hacerlo, y para qué, y por qué. Bueno, hemos tenido miles de casos así, sucede en todas las editoriales que se generan muchas dudas, o quieren cambiar todo de vuelta cuando se trabajó el texto muchísimo. No, pero este final no se entiende, y empiezan a cerrarlo y empiezan a hacer cosas un poco más, a tomar decisiones como más conservadoras, y empiezan nuevamente a sobreeditar el texto, y bueno, pero eso es pura inseguridad y miedo, y es normal que pase, entonces ahí el editor está como cerca, haciendo como de acompañante terapéutico para decir, bueno, esto es síntoma, no es real, vamos a revisar una por una estas cuestiones, y bueno, y acompañar. El editor tiene que acompañar para que el autor se sienta lo más contenido posible y se largue y bueno, y confíe en esas decisiones. Entonces es un poco la tarea de los editores en todas las editoriales. En general, digamos, un editor que acompaña hace ese trabajo. Luego, cuando el texto ya está definido, y el editor y el autor se pusieron de acuerdo que esos son los personajes, esa es la estructura. Sí, quiero, para lo de la edición, acotar que el editor, está bueno este concepto, a mí me gusta, el editor es el primer lector anónimo de la obra como una totalidad. Incluso los que están acostumbrados a taller, nosotras, en general, ya vamos a ir contando, pero durante el proceso vamos haciendo reuniones entre autor o autora y editor, corrector, pero el editor, después de que leyó, porque lo ideal es que no sepa que se encuentre con el texto escrito, porque eso es lo que le va a suceder a un lector anónimo, y el editor lo que tiene que evaluar es cómo funciona ese texto sin ninguna influencia personal, o sobre cómo le cayó el autor, o sobre lo que el autor explicó de lo que quería decir. El texto tiene que hablar por sí mismo, y eso es lo que evalúa en un editor en una revisión de un original.
Perdón, Juli, eso. No, no, perfecto, gracias Sol. Bien, entonces luego cuando el texto está listo y ya la edición ya finalizó y se pusieron de acuerdo las partes, se pasa a la corrección de texto, que es sí un pulido y un pulido del texto, un barrido. Por favor, silenciar los teléfonos. Gracias. Bien, entonces es un pulido del texto, un barrido del texto, es como si uno tuviera, el editor dejó toda la habitación con escombro. Por favor, silenciarlos. Gracias. Entonces el editor y el autor dejaron el taller lleno de escombros y tiene que venir el corrector a limpiar un poco eso y dejar el sitio lo más limpito posible. Entonces, ¿con qué cosas se puede encontrar un corrector en la corrección, digamos, ortotipográfica, que es la básica, con cuestiones de ortografía, con cuestiones de acentuación, puntuación, formatos, rayas de diálogo? Creo que no hay un autor que ponga bien las rayas de diálogo, el uso de mayúscula, homogenizar ese uso de mayúsculas, de itálicas, por ejemplo, bueno, las itálicas no suelen usarse mucho en narrativa, pero sí para libros de ensayo, entonces hay que ponerse de acuerdo con el autor cuándo usar itálicas, cuándo usar negritas, cómo son los títulos y qué jerarquía tiene cada título y los subtítulos, y que eso esté, digamos, bien puesto como para que no se confunda, ¿sí? Todo esto es para llegar al lector de la mejor manera posible y que el texto quede lo más claro posible en cuanto a sus convenciones, ¿bien? Luego también está la corrección de estilo, que hay autores que quieren que, bueno, trabajar un poquito más el texto, entonces porque tienen dudas acerca de cómo está escrito. Entonces se ven palabras repetidas, se sugieren sinónimos, hay frases también repetidas, se ve si la conexión, el nexo entre los párrafos está bien, si los títulos tienen sentidos, si las frases son claras o ambiguas, si quieren decir dos cosas diferentes, si hay palabras mal usadas, cosas dichas que son obvias. El tema de los tiempos verbales también se ve bastante en la corrección ortotipográfica, pero también acá, si el presente de la narración y el pasado, bueno, si tienen coherencia. Hay vicios que tienen los autores de usar muchos gerundios, muchos adverbios, bueno, se sugieren otras formas se advierten esos usos y para que quede el texto como lo más prolijo posible, pero obviamente que lo más importante de todo al encarar una corrección de estilo es identificar cuál es la voz del autor, porque hay autores y autores y no todos escriben de la misma manera, y no es la idea de que todos escriban de la misma manera. Justamente la idea es que ese estilo quede resaltado de la mejor manera posible, ¿sí? Quede presentado de la mejor manera posible, representado por ese texto de la mejor manera posible. Entonces hay que identificar primero cuál es esa voz del autor y no proponerle cosas a un autor que no haría. Si es un autor barroco, no se le va a proponer sujeto, verbo, predicado. Si es un libro de ensayos que está un poco mal escrito, y bueno, sí se le va a proponer sujeto, verbo, predicado, digamos, con una fórmula simple. Entonces hay que respetar esa voz del autor y acompañarla y que termine haciendo sistema y siendo coherente en toda la obra, ¿sí? Luego esta corrección en Word, que también es una conversación larga con el autor, queda el texto listo para pasar a maquetar. Entonces se maqueta el libro, ahora Sol va a hablar del diseño, pero se vuelca y se arma un PDF. Y ahí también el corrector interviene cuando se planta este PDF en formato libro, digamos, por primera vez, donde pueden aparecer viudas y huérfanas, que son las líneas que aparecen al final de una página o al principio de una página sueltas, nombres cortados por la mitad, espacios muy juntos o muy separados, son cosas que quizás se escaparon en la primera corrección, pueden aparecer varios cortes juntos en una página, no quedan bien, o que todos empiecen con la misma sílaba. Suele suceder que de repente
3 líneas que la palabra está cortada en el mismo lugar y son palabras diferentes, bueno, es muy gracioso, pero pasan esas cosas. También que no quede cortes de palabras grotescas, por ejemplo, minúsculo, y cortar por un lado que no va, o porque son distractivas y no quedan bien. Se chequea que los estilos, como las negritas, itálicas, versalitas, mayúsculas estén bien aplicadas, que las notas al pie estén en el mismo cuerpo, en la misma sangría, que se siga la diagramación, que no se haya perdido ninguna parte en el camino, y luego también en esta instancia es cuando se arma el índice, es decir, el foliado del índice. Cuando ya están todas las correcciones hechas, ahí se ponen el número de página en el índice, y luego se chequea que todo eso esté bien, que los números de página sean correlativos, y bueno, esa es como la tarea de corrector. Es importantísimo que ustedes cuando publiquen su libro, el libro esté corregido, porque es la instancia de control de calidad del texto. Y si uno ya empieza a leer un texto con errores, es muy molesto y les ha pasado. Obviamente que en todos los libros hay errores, y puede ocurrir, pero bueno, por lo menos esta instancia garantiza que haya la menor cantidad de errores posibles. Así que bueno, ahora pasa Sol a hablar del diseño, de cuáles son las características de una buena maqueta, y al final quédense tranquilos que pueden hacer todas las preguntas que quieran, porque vamos a dejar un espacio para preguntas y respuestas, así que anótenlas y las charlamos. Bueno, gracias Juli. Hasta acá lo que contó Julieta tiene que ver con el trabajo sobre el documento Word, el original, si bien al final mencionó que se adelantó un poquito en el proceso, hablando de la corrección, que es la corrección sobre el archivo plantado. Pero una vez que está el archivo Word, el original editado y corregido, pasamos a diagramación de interior y al diseño de tapa o del pliego de tapa en su totalidad. Yo les voy a hablar un poco más de las características físicas que ya tiene el libro. Primero, en lo que llamamos el interior. Básico, el interior es, como su nombre lo indica, el interior del libro, y a esto llamamos el pliego de tapa, que está compuesto por tapa, lomo, contratapa y las solapas. La solapa de tapa y la solapa de contratapa. Por supuesto, hay libros sin solapas, pero es recomendable que las solapas estén para darle mayor firmeza, si no la tapa suele levantarse. Primero, el interior. Lo que llamamos maqueta es un archivo InDesign que tiene determinados parámetros ya seteados para, digamos, en una maqueta, en un archivo InDesign que se vuelca el Word ya editado y corregido, limpio, lo más limpio posible, se vuelca en este archivo InDesign. Una buena maqueta es muy importante para garantizar una una experiencia de lectura satisfactoria. Una maqueta que tiene, por ejemplo, el cuerpo tipográfico muy chiquito, a todos nos ha pasado, o que los elementos en la página no se entiende bien cómo es la disposición. A ver, el ejemplo claro es una narración puede ser muy entretenida o un ensayo muy interesante, pero si yo no encuentro las notas al pie, la experiencia de lectura se ve muy afectada. Fundamentalmente por eso es que una buena maqueta es muy necesaria. ¿Qué es una buena maqueta? Es la pregunta. Una buena maqueta es, por un lado, la que es adecuada para el tipo de texto que va a contener. O sea, no es lo mismo un texto, un cuento, un poema, una novela o un ensayo, un libro ilustrado, obviamente. Y por otro lado, una buena maqueta es la que contempla el tipo de lector que va a leer ese libro, porque no es lo mismo un libro para niños, que un libro para un estudiante, que un libro para jóvenes, que un libro para personas mayores. El cuerpo tipográfico, por ejemplo, si es muy chiquito, para personas que ya tienen dificultades en la vista, puede complicar la lectura. Entonces, esto por un lado, esto es una buena maqueta. ¿Qué debe contemplar una buena maqueta? Por un lado, un buen uso del espacio de la página. Fundamentalmente, les voy a mostrar. A esto llamamos caja de texto.
Un buen uso del espacio de la página es teniendo en cuenta el tamaño de la página, no sé si se ve porque estaba jugando antes con la luz, ahí. Tiene en cuenta el tamaño de la caja y el tamaño de los márgenes, ¿sí? Por supuesto, maquetas hay en distintos formatos. Nosotras trabajamos, no es lo mismo, de nuevo, plantar un texto, recibimos un original. Y una de las cosas que evaluamos al momento de decidir una maqueta es la extensión. Un libro muy largo en una maqueta muy chiquita, queda un taco así muy alto, muy incómodo. Un texto que es corto, en una maqueta que es de un formato muy grande, puede quedar un libro de 60 páginas. Entonces evaluamos esas cuestiones. Una vez que tenemos el formato, que es la medida de la página, el más tradicional es 22 por 14, 22 de alto por 14 de ancho, bueno, trabajamos en la diagramación del interior. Otro tema importante, ya al trabajar en la maqueta se diseña antes. Después, por supuesto, cada libro tiene sus particularidades y se pueden ir tomando decisiones. Por ejemplo, si los capítulos empiezan todos en página impar o si van continuados. Pero nosotras tenemos maquetas desarrolladas, las maquetas llevan un trabajo grande de diseño para que funcionen bien los elementos. Con los elementos nos referimos a la tipografía que elegimos para títulos, la tipografía que elegimos para el cuerpo del texto, una interlínea adecuada, que el texto no se pegotee, una línea que no sea ni muy ancha ni muy corta. Hay de hecho estudios técnicos sobre esto, es muy interesante, no vamos a entrar en tanto detalle, pero hay una línea que cuando hay una extensión de la línea de la caja de texto que cuando el lector tiene que mover la cabeza ya no funciona. Por supuesto, cuando es corta interrumpe la lectura. Por otro lado, un color tipográfico parejo. ¿Vieron cuando uno ve una página de un libro y parece todo muy oscuro, muy pegoteado? Eso es un problema en el espacio entre letras y entre palabras, que hay un seteo de base para que funcione bien y después ahí ya hay truquitos que entre corrector y diseñador siempre están jugando para, se pueden apretar un poquito la línea, se puede espaciar un poquito la línea, pero si no hay control sobre eso, control de diseño, pasa lo que nos pasa a todos en el Word, cuando ponemos 3 palabras en una línea y le damos justificar, quedan espacios muy anchos. Entonces, esos espacios entre las letras y las palabras, bueno, se calibran cuando el texto ya está plantado en la maqueta. Bueno, esto un poquito sobre el interior. Voy a hablar un poco a continuación de las tapas. Nosotros, a ver, lo solapo con cómo trabajamos. Nosotros primero empezamos con la diagramación del interior y al mismo tiempo tenemos una reunión, editor, corrector, diseñadora, en la que hablamos de la idea que tiene el autor para esa tapa. A veces llega con una idea muy clara y en el proceso de edición, corrección y conversación con nosotros surge una idea completamente distinta. A veces tiene una idea clarísima y eso es lo que termina plasmado. Y bueno, y a veces no tiene ninguna idea y entonces lo que pedimos son referencias sobre libros, tapas que les gusten. Las tapas las podemos clasificar en básicamente 4 tipos. Tipográfica, que es, voy a mostrar algunos ejemplos, es cuando la tipografía funciona como imagen. Estos ejemplos que voy a mostrar son libros publicados por nosotros. Acá, Mala Jefa, la tipografía funciona como la imagen del libro, Harry y yo, y Una mujer posible de Marañí, amiga de la casa del taller. Eso es una tapa tipográfica. Una tapa fotográfica, obviamente, es una tapa que tiene una foto de fondo que puede tener efectos, ¿sí? Esta es una foto recortada. Esta es una foto a la que se le aplica un efecto de cuadro. Esta es una foto de banco de imágenes, pero que funcionaba muy bien para el concepto del libro. Después están las tapas ilustradas, en lugar de fotografía usan una ilustración, acá una ilustración de Esteban Serrano, esta es una ilustración de la autora del libro,
o una ilustración de nuestra diseñadora. Y por último, las tapas gráficas son las que no son ni una foto ni una ilustración, pero que utilizan cierta imagen para dar la idea o el concepto del libro. A ver si se ve, esto es el libro infinito, hay unas líneas ahí, esto es una tapa gráfica, o el libro 40 de Analía Sivak, que utiliza el número 40 con una velita como, como imagen del libro. Bueno, impresión. Repaso breve de algunas cuestiones técnicas. Por un lado existe la impresión digital, y por otro lado la impresión offset. La diferencia entre las dos es que las máquinas offset sacan muchos ejemplares en muy poco tiempo, es muy caro ponerlas en marcha, con lo cual cuando uno imprime en offset es porque va a imprimir de 2000 ejemplares en adelante. Ahí rinde, el costo unitario es muy bajo, pero hay que hacer muchos ejemplares. La impresión digital es cada vez más accesible, se pueden imprimir a costo muy razonable, tiradas desde 100 ejemplares en adelante. Por supuesto, cuanto más imprima uno, más bajo es el costo por ejemplar. Nosotras trabajamos, por supuesto, tanto con digital como con offset, en función de la tirada que hagamos. Los papeles. El papel que recomendamos para libros como de poesía, cuentos, novela, es el buxel ahuesado. Lo habrán visto en la mayoría de los libros, del buxel ahuesado, en la mayoría de los libros de buena calidad, no sé si se va a ver, pero el buxel ahuesado tiene un tono que no es blanco, y lo que hace es, no estresa la vista. Cuando un libro de texto corrido está impreso en papel obra blanco, que es el de la resma común, quizás con un gramaje diferente, lo que sucede es que el contraste termina afectando la vista y la experiencia de lectura. Por eso se usa el buxel. El buxel aparte tiene un gramaje un poquito menor y hace que el libro sea menos pesado. Y después está el papel ilustración, que se utiliza sobre todo cuando ya se usa cada vez menos, por ejemplo, era el típico de los libros de cocina. Se usa cada vez menos, pero sí rinde muy bien cuando hay que plantar una foto, porque da una mejor definición a la imagen. Se pueden combinar los papeles, por ejemplo, los libros de crónicas de viajes que tenemos en general tienen un anexo central con papel de ilustración para las fotos, y el resto, todo el texto corrido, está en un buxel. Encuadernaciones. Encuadernaciones tenemos binder, PUR, que son los libros que están encuadernados con cola, con pegamento. Binder es el pegamento más barato, y PUR es el pegamento más sólido y más fuerte. PUR es lo que se usaba para las guías telefónicas. Uno puede, no lo voy a hacer con alguno de nuestros libros, pero uno puede intentar hacer así y no se va a despegar. Binder es ese típico libro que uno lo abre y se desprendieron 5 hojas. Después está la encuadernación cosida a hilo, que es por supuesto más cara. En general se recomienda más para libros de tapa dura. Bueno, y por otro lado está el acaballado, que es para cuando son libritos. Por ejemplo, acá tengo uno, el acaballado es la encuadernación de revistas, ¿no? Son los broches, se usan cuando los libros tienen muy poquitas páginas. Por ejemplo, este libro es un libro infantil de 30 o 40 páginas, entonces no alcanza esa cantidad, ese taco para ser encuadernado con pegamento. Y por último, las terminaciones posibles. Acá cuando uno trabaja con un equipo como el nuestro y en un modo de publicación como el que ofrecemos nosotras, uno tiene más libertad para elegir algunas cuestiones que tienen que ver con estas terminaciones finales también. Primero quiero decir una cosa: todos los libros deberían tener laminado polipropileno, que puede ser mate o brillo. Se ve clara la diferencia. Ese laminado se aplica sobre el papel ilustración, y lo que hace es, vuelve más resistente el papel del pliego de tapa. Eso es muy importante, porque un pliego de tapa sin laminar se resquebraja muy rápidamente.
Y después les voy a mostrar rapidito, y ya les cedo a Juli para que siga algunos ejemplos de algunas terminaciones especiales muy lindas. Por ejemplo, esto se llama hot stamping. Yo los muestro, pero seguramente lo habrán visto. Es cuando aparece parece si fuera un plastiquito brillante que sobresale. Laca sectorizada, a ver si se ve. Laca sectorizada es cuando la tapa es mate, pero se logra un brillo en un sector particular de la tapa. O cuño seco, que es cuando tiene un relieve hacia, ahí se ve, hacia abajo el papel. Bueno, hasta acá cierro la parte técnica aburrida de diseño e impresión. Juli, te cedo a vos para hablar de libros digitales. Gracias, Sol. No, buenísimo. Hot stamping también se usa, como en el caso que mostró Sol, para colores que no son fáciles que no se pueden reproducir ni con la offset, ni con la digital, como el dorado o el plateado, ¿no? Como le mostraba recién Sol. Bien, antes de que me olvide, si quisieran estar en contacto con nosotras, pueden escribir sus mails en el chat, nosotros después lo levantamos y estamos en contacto, podemos enviarles nuestras novedades y ustedes hacernos consultas, si quieren ir poniéndolos y después nosotras lo vamos levantando. Bien, libros digitales, formatos y plataformas. A ver, sí, hay muchos autores que se acercan últimamente diciendo, bueno, sí, quiero toda la parte de producción editorial, es decir, la edición, la corrección, pero no quiero imprimir, quiero sacar el ebook. Entonces se ahorran ahí, bueno, el dinero de la impresión, pero bueno, más allá de eso, probablemente tengan sus lectores en otra parte del mundo, y bueno, es mucho más fácil el acceso a los libros si son digitales que si están impresos, porque bueno, ya saben, los costos de los envíos, lo que son, y bueno, es un poquito más complicado. ¿Qué es un ebook? El ebook es un archivo de un libro digitalizado, ¿sí? Para leer en tablet, celular o diversos aparatos electrónicos, lectores electrónicos como el Kindle. Cada uno de estos, digamos, lectores digitales tienen una extensión. Tablets y celular se usa EPUB, y el Kindle usa, que es el que se compra a través de Amazon, es la extensión MOBI. ¿Sí? Cada formato digital tiene un ISBN nuevo, después vamos a hablar del ISBN, bueno, el ISBN es como el DNI del libro, es el registro del libro, pero cada uno de los formatos digitales tiene un ISBN particular, y hay diferentes... El ISBN es este código de barras, ¿no? Exacto, gracias. Y hay diferentes plataformas que permiten la venta de libros online y funcionan como para la venta de libros digitales. Amazon es una de las más importantes, está Google Books, también acá en Argentina está Baja Libros. Hay distribuidoras digitales que ubican esos libros en estas librerías virtuales, las distribuidoras son Bookwire y Libranda. Y el libro digital, bueno, no logró reemplazar el libro físico como algo que se había pensado en su momento, sino que es otra experiencia de lectura, ¿sí? Qué sé yo, uno se va de viaje, prefiere tener los libros en un Kindle para no tener que cargar papel, o necesita marcar y después buscar con mayor facilidad eso que uno marcó. Se usa muchísimo para los textos académicos y de ensayo, mucho más que novelas, que quizás uno prefiere leer en papel. Facilita el acceso, porque bueno, se pueden comprar desde todas partes del mundo, y en un clic, o en 5 clics, uno tiene el libro en su aparato electrónico, y para ventas en el exterior también se facilita mucho más. En pandemia, el año pasado, cuando comenzó la pandemia, las editoriales comenzaron a sacar la mayor parte de sus títulos en ebooks, pero las ventas no fueron del todo significativas como se hubiera pensado, si bien crecieron un poco, pero bueno, acá en Argentina por lo menos ocurrió eso, que al ebook todavía le cuesta hacerse un lugar, y las librerías además funcionan muy bien y se organizaron también para no perder a sus clientes, las librerías de libros físicos. Así que bueno, cuando uno hace el ebook, hay muchos autores que también quieren el ebook y lo eligen. Las ventas no son significativas,
pero bueno, digamos, hay ciertos lectores que les salva la vida, ¿no? Tener ese libro esa noche cuando lo quiso, en el medio de un lugar perdido en la montaña, pero con internet, puede acceder a ese libro que quizás el físico es más difícil. Bien, ¿cómo es la cadena de distribución en Argentina de libros físicos? Bueno, los libros tienen un precio de venta al público único por ley, es decir, si uno lo compra en una librería en Calamuchita o en Tierra del Fuego, tiene que tener el mismo precio, incluso si está en un aeropuerto o en una librería de un shopping. Todos los libros cuestan lo mismo. No está marcado el precio del libro en el libro por el tema de la inflación en nuestro país, si no podría estar marcado perfectamente. Las librerías se quedan con el 40% de este precio de venta al público y reciben los libros en consignación, es decir, que reciben los ejemplares que se los envían las distribuidoras en la mayor parte de los casos, y si se venden, se van rindiendo las ventas de acuerdo a la venta que hay. Si no se venden, la editorial, la distribuidora puede decir, bueno, devuélvanme los ejemplares. Pero, por ejemplo, en España se compran en firme los libros. Y eso hace que haya mucha circulación de libros. Acá en Argentina puede haber libros que no se venden en una librería, total, están consignados y están ahí y no pasa nada y quizás alguien en algún momento lo quiera comprar. En España, como te compran el libro, como si fuera un supermercado que compran los productos, bueno, hay un recambio constante, ¿no? Entonces, si esos libros se venden y vienen otros nuevos. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Porque cuando un librero compra el libro en firme, después hace el esfuerzo de moverlo y para sacárselo de encima, de venderlo para que haya recambio y para poder tener más libros. En cambio acá, con el sistema de consignación, es más complicado, porque los libreros toman los libros y bueno, si se mueve, y si no, total no pago nada, digamos. Bueno, pero a los libreros igual les interesa mover los libros porque tienen que vivir la venta de libros, así que ahí los tenemos de aliados también. Y las distribuidoras son quienes hacen el acopio de los ejemplares y los envían a las librerías de todo el país o a sus sucursales. También nosotros trabajamos con Galerna, que tiene también librerías propias. Eso facilita bastante el trabajo, unas 15 librerías alrededor de todo el país, y también venden online a librerías y a clientes, ¿no? Entonces, eso facilita que el libro se pueda acceder. Ahora se está usando muchísimo, muchísimo, y todas las editoriales ya armaron su carrito de compras en su propia página web. Si ahora entran a la editorial, a la página de la editorial que a ustedes les gusta, probablemente puedan comprar el libro directamente y les llegue a su casa. Esto se empezó a agilizar un poco con la pandemia, y es una gran alternativa porque además a la editorial le llega casi el 100%, bueno, seguramente que lo hacen a través del sistema de Mercado Libre, entonces hay un descuento, un 5%, 6%, pero prácticamente le llega todo el dinero a la editorial y al autor. Bueno, no, al autor siempre va a recibir el 10%, bueno, ahora Sol va a hablar de eso, en los casos de las editoriales tradicionales, ¿no? Pero bueno, es un apoyo, comprar a la editorial directamente es un apoyo a la producción editorial en nuestro país, ya que no tiene los descuentos de los canales, ni de las distribuidoras ni de las librerías. Uno dice, ay, qué caros están los libros, es cierto, están caros, pero fíjense el costo que tiene una editorial tradicional en invertir en un libro. 40 se queda con del 100, 40 se queda con la librería, 20 la distribuidora. El 10% se queda el autor. El 20% es prácticamente lo que cuesta producir el libro, es decir, que la editorial se queda con el 10% de lo que costó ese libro. Entonces, bueno, es bastante poquito. Bien, eso en cuanto a la cadena de distribución. Bueno, y por eso también a veces es muy difícil publicar, y las editoriales tradicionales tratan de publicar éxitos comerciales que funcionen y que puedan arrastrar quizás a los libros que se venden poquito, y por eso también se está imponiendo cada vez más el tema de la autopublicación. Y esto es una tendencia también mundial, que no sucede solo acá. Pero bueno, porque esos son un poquito los costos de esta industria.
Bien, y luego la última etapa, una vez que ya el libro está en librerías, que hay que hacer, difundirlo. Y este no es un trabajo solo de las editoriales, sino es un trabajo del autor y de la autora también. Hoy es bastante más sencillo que antes, porque, bueno, más sencillo, bueno, o la modalidad actual es la difusión en redes sociales. Eso es muy importante, Instagram, sobre todo Facebook, si el autor va a un taller literario, bueno, a armar presentaciones, los del taller tienen que comprar el libro de sus compañeros y compañeras para ayudarlos con la salida de ese libro. También se puede mandar a periodistas, los periodistas culturales no son muchos y reciben mucho material, y es poco el espacio que tienen en medios para hablar de novedades literarias. Pero, por ejemplo, si uno está en una ciudad que se llama más chica que Buenos Aires y conoce a la periodista que se ocupa de eso, bueno, a esa persona sí o sí hay que llevarle libros, hay que hablar con la Casa de la Cultura del lugar. El otro día hablaba con una posible futura autora que decía que, bueno, que escribió una novela romántica y, bueno, los personajes se conocen en Buenos Aires y en un momento hacen un paseo por la ciudad, entonces ella decía, si voy a Buenos Aires, ella es salteña, si voy a Buenos Aires voy a hacer el recorrido de los personajes. Yo le dije, genial, hacer el recorrido de los personajes y sacar fotos para difundirlo en redes, digamos. A veces es muy difícil pensar cómo promocionar un libro. Uno lo pone al lado de una taza de café, otros lo ponen, bueno, se sacan fotos con el libro en diferentes partes del mundo. Bueno, otra manera es, bueno, vivir la vida de esos personajes y sacarse fotos en esos lugares, ¿no? Entonces, todo lo que se le ocurra al autor que pueda sumar, además de fotos de las presentaciones, etcétera, suma muchísimo. Suma también mucho el tema del engagement, es decir, la interacción con los autores, poniendo preguntas sobre el libro en Instagram, digamos, como que hay diferentes maneras de promocionarlas y todas son válidas. La interacción del autor con sus lectores, ¿no? Exacto, sí. Y las presentaciones también, bueno, no necesariamente, que es un momento también de difusión del libro, no necesariamente tienen que ser en una librería con una copa de vino. Bueno, se han hecho muchos tipos de presentaciones de libros. Una se simuló un casamiento, una fiesta de casamiento, porque bueno, era la temática del libro, en otra se hizo en un bar con amigos, y bueno, en fin, hay muchas alternativas. Sí, ahí lo que les contamos brevemente es que no hay, está buenísimo salirse del molde. Hemos tenido muchas ideas de autores. Una fue la presentación del libro como una fiesta de casamiento, otra fue un libro que era un ensayo de un consultor, un consultor publicitario, que estaba aterrado de que no fuera suficiente gente a la presentación de su libro y dijo, pensando ideas, dijimos, ¿por qué no hacemos una mesa redonda? Invitamos como si fuera una mesa redonda de un congreso, 2 o 3 especialistas para hablar del tema del que habla el libro. Bueno, la presentación fueron 80 personas, y después hay recursos también. Una vez que pasó la presentación, por ejemplo, un autor, con los últimos 20 ejemplares que le quedaban de la tirada, les escribió una cartita en la hoja de cortesía, que de paso aprovecho para hablar de buenas terminaciones, cuando hay una hoja blanca al principio del libro. Aquí dejó una cartita y salió a la calle y regaló los libros, y la carta decía, si te gusta, por favor, léelo, pasalo, los dejo en plazas, además, y escribime, este es mi Instagram, y bueno, tuvo repercusión. Esas movidas que se salen de lo que uno tiene establecido, como la presentación, y bueno, listo, el libro funciona solo. No es así, los libros en general no funcionan solos, muchas veces incluso con acciones tardan en funcionar. Así que eso es algo que uno tiene que hacer todo lo posible y paciencia. Uh-huh. Bien, ahora entonces, Solcito, vas vos con derechos y contratos. Sí, ya con esto vamos cerrando para abrir a preguntas. Esto último que decía, Juli, vos siempre decís esta frase que a mí me encanta, el camino de los libros es misterioso, ¿no? Hay un punto, si bien recomendamos mucha acción de parte del autor y de parte nuestra también lo hacemos, para apoyar la difusión en lo más posible,
los libros, una vez que están en el mundo, tienen su propio camino, y llegan a veces a manos inesperadas, y eso sucede con el tiempo. Por eso siempre hablamos de hacer y tener paciencia. Breve tema de derechos sobre las obras. Sobre una obra, su autor tiene dos tipos de derechos: morales, lo que se llaman derechos morales, y lo que se llaman derechos patrimoniales. Los derechos morales son del autor, siempre no los puede ceder, tienen que ver con el exigir que siempre que se cite o se mencione o se copie alguna parte, se reconozca, se cite la paternidad de la obra, el derecho de divulgarla, y el derecho de que no se modifique, ¿no? El derecho a la integridad de la obra. Ese es un resumen, son los derechos morales, y después están los derechos patrimoniales, que son los que permiten la explotación de la obra en el mercado, y son los que el autor puede o no ceder. Con las editoriales tradicionales lo que suele suceder es que se firma un contrato, lo que sucede es que los contratos que se manejan son de cesión de derechos patrimoniales del autor a la editorial sobre la explotación de la obra por un determinado lapso de tiempo, y en general también por territorio. Esténse atentos a eso. Los contratos que firman los autores con las editoriales tienen que estar claros. Bueno, durante 5 años, 10 años son los tiempos habituales. Quien puede explotar comercialmente esa obra es el que recibe la cesión, la editorial, en Argentina o en Latinoamérica o en todo el mundo. Sobre todo con los libros digitales ese es un tema, pero es para que presten atención a esa cuestión. A cambio de esa cesión, las editoriales, en el esquema tradicional, lo que hacen es pagarle al autor, como decía Juli antes, el 10% sobre el precio de venta al público de los ejemplares vendidos, no sobre los ejemplares impresos. Una editorial tiene la obligación de informarle al autor la cantidad de ejemplares que imprime, y de rendirle, por ejemplo, en el contrato tiene que estar establecido, bueno, van a ser 2.000 ejemplares, y se rinden luego el 10%, las regalías al autor sobre los ejemplares que fueron vendidos. La editorial no tiene la obligación, por supuesto, de pagarle nada al autor por ejemplares que no se vendieron. Los ejemplares son de la editorial, no son del autor. El autor en general recibe unos 10, un poquito más por ahí, ejemplares de cortesía para regalarle a familia y amigos, y después, si quiere ejemplares de su libro, los compra a la editorial, por supuesto con un descuento. Así se maneja el esquema tradicional. Cuando el libro es financiado por el propio autor, el autor conserva los derechos de explotación sobre su obra, y los ejemplares son del autor, y decide en qué canales de distribución va hasta poner los ejemplares, y maneja ese tema, en este caso con nosotras, con nuestro apoyo y nuestra ayuda. Nosotras ofrecemos varios canales de distribución, obviamente, como explicaba Juli, los canales de distribución se quedan con su porcentaje por los ejemplares vendidos, pero el porcentaje es más grande. Por supuesto, el autor financió el costo de ese ejemplar, con lo cual no es que es todo ganancia, pero es mayor el margen para el autor en ese caso. Y lo otro que tiene cuando el autor conserva el derecho sobre la obra es que puede decidir hacer otra edición con otra editorial, o por ejemplo otra edición financiada por el autor en otro país, etc. Lo importante que quede claro es que cuando en el esquema tradicional hay una cesión de derechos y la obra durante un lapso de tiempo es de la editorial para la explotación, perdón, y en el caso de la autopublicación, los derechos permanecen del lado del autor. Para cerrar cortito, ¿cómo trabajamos nosotras? Dividimos este proceso en 3 grandes partes. La primera es la edición, que consiste en la lectura del Word. Entregamos un Word comentado y un informe, que lo armamos con Julieta, evalúa temas de como los que según el detalle del que habló Julieta al principio: trama, estilo, ortografía y sintaxis, observaciones generales.
Una vez que autor y editor o editora están de acuerdo en que el original está listo para pasar a la siguiente etapa, entramos en la etapa 2 de producción, que incluye los siguientes pasos de los que hablamos: corrección de Word, diagramación de interior, diseño de pliego de etapa, corrección de PDF, y ya ahí nos vamos a la etapa 3, que es prueba de impresión, que es impresión, perdón, que arranca con la prueba de impresión. Y una vez que la prueba de impresión la revisamos nosotros, la revisa el autor la aprueba, y se mandan a imprimir los ejemplares, la cantidad que hayamos definido en conjunto con el autor. Hasta acá lo que teníamos pensado contarles, esperamos no haberlos aburrido mucho, y estamos abiertas a que hagan todas las preguntas que quieran. Sí, Debbie, Rosa. Hola, yo quisiera preguntar, el libro cuando llega a la librería, Sí. ¿quién lo puede promocionar? Porque muchas veces veo la vidriera de las librerías y son incómodas porque los libros están bajos. Las librerías no le ponen como mucha onda a su vidriera. Y el punto 2 es por qué no en las mesas, que sería como las góndolas de un supermercado, no hay mesas de autores argentinos. Para buscar una escritora argentina tenés que pedirle, y por lo general está abajo literatura latinoamericana. ¿No hay alguna forma de levantar todo en las librerías? ¿Quién es el dueño ahí? Uno, ¿cómo puede? Y la venta de supermercados, ¿cómo, si está explorado como una boca de expendio del libro? Y Rosa, eso es más una pregunta para distribuidores y libreros. Digamos, nosotras somos editoras, así que no podemos responderte con precisión. Esas son decisiones que sí toman libreros y distribuidores, y bueno, eso, y gente que analiza esas cuestiones todo el tiempo de cómo facilitar la venta. En cuanto a los supermercados, no está muy explotado en Argentina como sí en otros países, es lo que te puedo decir. Pero bueno, habría que hablar con las librerías y distribuidores. Sí, un comentario más, que es también hay distintos tipos de librerías, ¿no? Hay librerías chicas que son atendidas por sus propios dueños y que suelen prestar mucha atención a estas cuestiones. Hay librerías medianas y hay librerías de cadena, grandes, en donde por ahí estas cosas son más habituales. Por ejemplo, la librería chica suele tener una mesa de recomendados que está especialmente pensada por la persona que está ahí vendiendo. Y las librerías más grandes eso es más difícil que suceda. Pero como dijo Juli, es un tema de libreros, ¿no? Más de libreros que de editores. Gracias. Debbie estaba con la mano levantada. Sí. Les quería preguntar dos cosas. Una, si siempre es autofinanciado o ustedes también editan libros que uno lleve. Esa una. Y otra, si editan también libros infantiles y juveniles, o solo de adultos. Sí, nosotras en nuestro sello Metrópolis Libros editamos libros financiados por los autores. No recibimos propuestas para que, digamos, la financiación salga de la editorial, ¿sí? Y podemos, y publicamos libros infantiles, juveniles, para adultos, sí, de todo un poco. Tenemos un catálogo bastante amplio. Gracias. Sí, Marita. Hola, buenas tardes a todos. Yo escribí ahí en el chat, ¿cómo sería el tema de, en el caso de un libro autofinanciado, cómo es el tema de la distribución de los costos? Es decir, presento el libro, ustedes me dicen, este libro sale 100 pesos. ¿Cómo es, cuánto es para la distribuidora, cuánto es para mí? ¿Cómo es, por favor? Y también, si no entendí mal, ustedes se encargan de todo lo que es el ISBN, eso también se encargan ustedes, de todo ese trámite. Igual que el diseño, de tapa y todo eso, que obviamente tiene un costo, y que te escucho para que me digas cómo es.
Empiezo por el final. El ISBN lo nombramos así medio al pasar, pero es el último paso cuando ya está todo listo, porque en el ISBN hay que poner la cantidad de páginas que tiene el libro, cuántos ejemplares se van a imprimir, cuánto va a costar el ejemplar, el precio de venta al público, y esos son datos que se tienen muy, muy sobre la impresión. Así que antes de la prueba de impresión se registra el libro en la Cámara Argentina del Libro, bajo el sello editorial Metrópolis Libros, y ahí le podemos plantar el código de barras, que es, como decía Julieta, el DNI del libro. En cuanto a los costos, por supuesto siempre las propuestas y los valores de cada proyecto dependen de cada proyecto, pero lo que te puedo contar, y les cuento a todos, es que nosotras hacemos un análisis para los autores del punto de lo que llamamos el punto de equilibrio de la inversión, porque entendemos que, bueno, para ver los valores del proyecto hay que verlos concretamente, cuánto va a costar cada ejemplar, a cuánto se puede vender cada ejemplar, cuál es el precio de venta al público que sugerimos, y entonces asesoramos en las tiradas, porque por ejemplo hay libros, la mayoría para una tirada de 300 ejemplares, si el autor piensa que puede vender 150, por ejemplo, 200 libros de forma directa, ya recupera todo lo que invirtió, el resto es ganancia. Es ese juego, porque entonces podemos sugerir, bueno, por ahí si haces 400, 500, 200, los números funcionan mejor, porque si bien hacer un libro es una inversión y hay que estar preparado para, no es un negocio, creo que han dicho en otras charlas, nadie vive de la publicación de un libro, pero también está bueno ver los números reales como son funcionando, y cómo puede ser que funcionen a futuro. Ahora, una vez que termina el proceso de publicación, los ejemplares son del autor o de la autora, y ahí lo que nosotras hacemos es ofrecer distintos canales de distribución, por los cuales, obviamente, como decíamos, la librería se queda con el 40%, la distribuidora, si los libros van a distribuidora, eso de entre librería y distribuidora ya se comen el 60% del precio de venta al público, con lo cual ahí al autor le queda un porcentaje, depende de los canales que vaya eligiendo. Nosotras tenemos la tienda, que es nuestra librería virtual, que funciona súper bien, y entonces ahí lo que le ofrecemos al autor es una librería directa, o sea, nos dejan ejemplares en consignación, y les rendimos el 60% del precio de venta al público, como si fuéramos una librería. Por supuesto, los canales de distribución tienen sus costos, tienen que facturar lo vendido, tener el stock y demás, por eso siempre están estos porcentajes, porque no deja de ser un trabajo venderlos. El autor igual, por su cuenta, puede ir a distintas librerías y dejar los ejemplares en consignación. Hay autores que lo han hecho, sobre todo los que nosotras trabajamos con algunas librerías en Capital y demás, pero hay autores en el interior del país o en provincia de Buenos Aires, que bueno, se van a las 3 librerías de zona norte, le dejan al librero sus ejemplares y arreglan directamente con la librería. Algunos lo han hecho así. Y venderlo también de forma directa online, que eso, sobre todo cuando se genera comunidad en Instagram, en redes y demás, un link de pago y venta directa del libro, eso también es muy recomendable, porque ahí el 100% del precio de venta al público le queda al autor. No sé si con eso respondí un poquito a tu pregunta, Marita. Sí, insisto en una pregunta más. En el caso de que yo lo contratara con ustedes y contratara todos los mecanismos de distribución que me proveen ustedes. Entiendo que si el libro es mío y lo vendo yo por mi cuenta, me toca a mí. Sí. Pero en el caso de que utilice los canales de distribución de ustedes, ¿cuánto sería, una vez que yo pagué la impresión del libro, cuánto podría ser lo que me retorna? Un valor del precio al venta al público. ¿Es así? Exacto, nosotras te detallamos, cuando estamos ya en ese momento, te detallamos, bueno, si en tal librería te va a quedar el porcentaje 40% sobre lo que se vendió. Si vas a distribuidora te queda el 20%, si vas a la tienda te queda el 60%. Y vos decís, bueno, ok, les voy a dar 10 libros para la tienda, 10 libros para esta librería, el distribuidora no porque no me conviene, y eso, las cantidades en cada canal las decide el autor con nuestras sugerencias, por supuesto, porque a distribuidora mandar 10 ejemplares no tiene ningún sentido. La distribuidora por lo menos llega a 20 librerías, con lo cual para ir a distribuidora por lo menos 50 a 100 ejemplares, y en general depende del caso, pero bueno, no voy a decir nada. Asesoramos en cada caso cuáles son los canales más convenientes, escuchando lo que pretende el autor, digamos, qué es lo que está esperando, y sobre eso
tratamos de ayudar. Bueno, veo que Vic tiene varias preguntas que dejó en el chat. Preguntas sobre modelos de contrato con ilustradores que se puedan sacar a algún lado. No sé, no he visto ninguno. En general, las ilustraciones se compran, salvo que, bueno, quizás sea un libro infantil, entonces la autoría del ilustrador con el que quien escribió el texto es similar. Pero en general cuando uno compra esa ilustración, se paga una vez y ya esos derechos ya, digamos, son de quien lo compra, ¿no? Pero no conozco ningún sitio donde se pueda bajar ese contrato. Se puede no registrar la obra y solo publicarla con el ISBN. Registrar la obra es publicarla con el ISBN, creo que te referís vos a registrarla en la Dirección Nacional de Derecho del Autor. Sí, podés no registrarla en derecho del autor y publicarla con el ISBN, o sea, los libros todos tienen que tener ISBN para que se puedan comercializar, para que en las librerías pueda pasar por el código de barra y porque el libro está exento de IVA, entonces si tiene ISBN no se cobra el IVA. En cuanto al tema de exportación de libros que preguntás acá, Vic, si hay costos adicionales, no sé, Sol, si querés decir algo en particular, pero en cuanto a la moneda, el precio en el que se tiene que vender, sí, lo recomendable es ver, bueno, el precio promedio del libro en ese país, de acuerdo al libro que vos tengas. Sí, eso es lo mejor. En cuanto a los costos adicionales, sí, es bastante caro exportar libros, entonces lo que ahora están haciendo la mayoría de las editoriales es imprimir in situ, o sea, en el lugar directamente. Si querés exportar es muy, muy caro, entonces las editoriales imprimen directamente en el lugar donde quieren que estén sus libros, en España, en Chile, en Perú, etc. No sé, Sol, si quieres agregar algo a eso. Sí, no, a eso estaba leyendo las preguntas. Agrego sobre el tema de los ilustradores, que es importante que, por un detalle, pero cuando hay un ilustrador, el ilustrador funciona parecido a todo lo que dijimos para un autor de una obra escrita, tiene derechos sobre la ilustración. Si uno encarga y compra una ilustración a medida, bueno, ahí hay una cesión de derechos, el ilustrador le cede los derechos al autor para utilizarla, ahí tiene que estar claro que el autor puede utilizar la ilustración para la tapa del libro. Una cosa que puede pasar o no es que el ilustrador exija ser mencionado en los créditos legales, ilustración de tal, cositas para tener en cuenta, pero para que el concepto que quiero decir es, el ilustrador tiene derecho sobre la ilustración como el autor sobre su obra, y cuando se encarga una ilustración o se hace una tapa con una ilustración, lo mismo con las fotografías, son cuestiones a tener en cuenta. Y con respecto a la exportación, es muy, la exportación, la venta, a ver, hay distintos temas ahí. Una posibilidad es vender desde Argentina con envío al exterior. Algunas distribuidoras eso lo tienen resuelto, es costoso, porque el envío es muy costoso, es muy difícil también, como sabrán, no es tan fácil acceder al dinero de esa venta, hay que tener algún sistema alternativo para cobrar, con lo cual vender ejemplares unitarios hacia afuera no es tan fácil, y por otro lado, exportar tiradas de libros, bueno, hay que ver quién las ataja, en dónde, son cuestiones a evaluar. La impresión en Argentina, a ver, por ejemplo, hace poco exportamos unos libros a Australia, unos ejemplares, porque el autor era australiano y buscó en China, en Estados Unidos, y terminó con lo mejor que encontró de todas las opciones, fue imprimir acá y exportamos, pero la exportación fue más cara que la impresión. Así que hay que ver en cada caso. Guillermo pregunta si trabajamos con agencias de marketing para la promoción. No estamos trabajando ahora con ninguna agencia de marketing para la promoción, pero sí, bueno, tenemos nuestra community manager con quien, bueno, manejamos la difusión de nuestras redes. Después, cada autor particular, en caso de que quisiera prensa de otro modo, en general lo contratan por su cuenta.
Vic pregunta, bueno, quiere vender libros en forma independiente en el exterior, y bueno, y es monotributista, si hay alguna categoría exenta de impuestos. Bueno, los libros no tienen IVA, y después el resto no sé qué otro impuesto, Vic. Si me dedico a la venta de libros en forma independiente, no terminé de entender la pregunta. Lo que sí es importante, esto que decía Julia, es que los libros, la producción de libros y la venta, todo está exento de IVA, pero para eso el libro tiene que tener registrado el ISBN. Sí, hemos pensado en un concurso literario para publicar inéditos. Hace algunos años. Trabajamos con obras bilingües, sí. Tenemos de hecho acá unas memorias en inglés, ¿no? Sí. Sí. Trabajamos con libros en otros idiomas. Bien. ¿Alguna otra pregunta que haya quedado? Cualquier cosa, yo en el chat dejé nuestro contacto, nuestra página es www.panpublicaciones.com.ar, el mail info@panpublicaciones.com.ar, y dejé nuestros contactos también. Si quieren dejar sus mails, pueden hacerlo, los que no lo hicieron. Acá María Rosa pregunta si el escritor tiene que ser monotributista. No necesariamente, porque las regalías, cuando le cobra las regalías, no tienen que entregar factura. Ocultis tiene una pregunta, a ver. Gracias, Isabel, acá tomo tu mail. Hola, buenas noches. ¿Cómo te ¿Me va? escucha bien? Sí. Ahí está. ¿Cómo les va? Mi consulta viene por el lado de las ilustraciones. En el caso de que yo quiera publicar, por ejemplo, con su editorial, y yo quisiera trabajar con un ilustrador por fuera de su editorial, ¿cómo se podría manejar ese proceso? Sí, en general, cuando los autores trabajan con ilustraciones, trabajan con ilustradores afuera. O sea, los traen y trabajamos con ellos, pero lo arregla el autor. Ok. Y después, también en el caso de querer trabajar con una editorial en el exterior, además de con la de ustedes, ¿cómo se manejaría eso para una traducción teniendo un contacto en el exterior? Si hay algún tema legal que se pueda hacer con respecto a eso. No, de hecho lo que explicaba, justo lo que decíamos antes en relación a Bien. los derechos, es que en el caso de publicar con nosotras, el tipo de contrato que nosotras firmamos con los autores, en ese contrato queda claro que el autor es dueño de los derechos de la obra y de los ejemplares, y que puede hacer con la obra lo que quiera en Argentina o afuera de Argentina, en otro país también. Okay. Por supuesto, siempre estamos en conversación con los autores cuando van a hacer una edición afuera, o una segunda edición, o lo que sea. Hasta ahora nunca nos sucedió que alguien en Argentina haga una edición de su obra publicada por nosotras con otra editorial, pero afuera sí, porque a veces sucede que alguien tiene un contacto en España y trabajan con otra editorial, y estamos en conversación por ese tema, pero lo maneja el autor. Ok, bueno, muchísimas gracias. Y gracias por la charla. Gracias. Bueno, gracias a todos por conectarse y escucharnos. Bueno, quedamos en contacto entonces. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Que anden bien. Chao, gracias, excelente, excelente. Gracias. Excelente la charla, muchas gracias, muy amables. Saludos. Chau, chau.